Galaykushunna qanyancho imachomi ushashqanchik kay yachakuyninchikta shumaq yaraparakunanchikpaq, shumaq rimarakunanchikpaq. Bien, vamos a ir recordando lo que se ha ido trabajando ayer. Recuerden, ¿qué se ha trabajado ayer? Ayer hemos ido recordando nuestro Achaguaya, ¿sí? Ayer hemos ido recordando nuestro Achaguaya. Para ello, estimados colegas, nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro Achaguaya nosotros tenemos 18 consonantes y 6 vocales. 18 Gaimanomininchi, Logyakuna, Hanyakuna, Sayakuna Tamininchi Quechuacho. Muy bien, entonces, estimados colegas, recordar eso. En una evaluación, siempre recordar con qué grafías vamos a trabajar, tanto consonantes como vocales, para que nosotros podamos ir escribiendo en palabras quechua. Eso siempre hay que ir repitiéndolo en palabras de quechua, porque si utilizamos como préstamo, ahí vamos a trabajar con diferentes grafías. No nos olvidemos eso. Sauraga, kalay kushun, paga rikarkatishaiki, kay pantalla nishganta. ¿Ve? Ahí sí se dan cuenta cómo funciona el pantalla nishganta. Muy distinto a decir un nombre propio, ¿verdad? Bien, entonces nos hemos ido quedando por aquí. Esto no es aquí, ¿verdad? Muchos colegas han ido enviando sus audios a través del WhatsApp y vamos a ir escuchándolos, ¿ya? Vamos a ir escuchándolos y yo voy a ir escribiendo aquí en la pantalla esos audios que han ido enviando sus colegas. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está? Ya. Muy bien, solamente les pedí audio porque no les pedí que escriban. El que va a escribir soy yo. Muy bien, entonces les pedí animales y también les pedí plantas. En esta ocasión vamos a empezar por animales, ¿ya? Usha, Waipa, Winchus, Lagatu, Kuru, Kuntur. Yurakuna, Hachan, Uchu, Yantin, Palta, Purush, Gantu, Muña, Kisa, Tarwi, Sakta. Winchilaya, Chachik. Uywakuna, Haka, Tuku, Turu, Ukush, Usha, Waipa, Winchus, Lagatu, Kuru, Kuntur. Yurakuna, Hacha, Uchu, Yantin, Palta, Purush, Gantu, Muña, Kisa, Tarwi, Sakta. Iko enchilar la pala ikiwan. Nilka mushak. Ashma tuiwa kunapa kutinta. Aliku, Haka, Waka, Kuru, Walipa, Usha, Mishi, Ukush, Wishkash, Añas. Planta kunapa hutinta psnirka musha hacha kunatao. Hachkas, Aya, Fangash, Gewa, Paraksha, Hacha, Waita, Untuisha, Oksha, Muña, Pai, Saikunami, Kewa kunaputin, planta kunaputin. Wanchuna paykiwan uywakunapa hutinta nirkamushaq. Kaykan chinras, chuspi, iwanwa, ashkaka, puyu, pilpintuy, hirish, chakwa, atuq, ratzak. Hachakunapis karkaykan utkuysha, pachaqsa, ñuñupuku, yanaysanka,
Mulayshanka, Atush, Anamakay, Wiru Wiru, Haplanshako, Panasha, Karkaykan. Winchi yachachiko, kanan manirikamusha, ashmakunapa kutinta. Walpa, Usha, Waka, Kuchi, Mishi, Yukish, Haka, Kawayu, Ashnu, Ato, Rachak, Algo. Maya painirkamusha, Hachakunapa, Kutinta. Oksha, Ramras, Waita, Tutura, Yanti, Caliptu, Kiswar, Kasha, Shiraka, Sapi. Pakilala Palekiwan. Sailatam Nirkamun. Winchila, Yachachikokuna, Yachachikok Lenin. Pues. Parlar kamushak uywapa jutinkunata. Yuychu, Anka, Kunish, Añas, Sakwa, Urpi, Kuntur, Atok, Pilpintoy, Ukush. Nirkur kanan parlaramushak sachapa jutinkunata. Marku, Kiswar, Rayan, Ramrash, Ishanka, Gara, Chilka, Gantu, Sacha, Laya, Rima Rima. Saylatami parlar como yachachiko kanan tupuir alituta yachachiko Lenin kanan niramusha yurapa jutinkunata. Lengua, Ramrash, Kasha, Papagora, Chachakoma, Muyaka, Cachucachu, Chilka, Rankawasha, Ishanka. Nirkurnam Ashmapak Jutinkunata, Ukush, Kakash, Kuntur, Chipsha, Chuspi, Arash, Chakwa, Mishi, Chushek, Tuku. Pinchilalla Pagnlaikiwan, Uywa Putinta Nirkamushah. Añas, Pishu, Luichu, Kuntur, Algo, Vizcacha, Mishi, Ukush, Razak, Piki, Pachka, Chankish, Luichu, Atok, Huachuan, Yukish, Tarikaya, Yakumama. Yurap Jutinta Nirkamushah. Shiraka, Rayan, Ramras, Oksha, Kiswar, Gantu, Champugaña, Uchu, Kishu, Hapalanshako, Wiru Wiru, Wamaripa, Rima Rima, Wishka, Kuya Kuya, Ramras, Hapan, Usha. Muy bien, no sé si escucharon, me confirman, no sé si escucharon todos. Y yo he ido escribiendo, así como muchos de nosotros cometemos errores, lo he ido escribiendo de ese modo. ¿Cuál es la finalidad? Ahora vamos a ir escribiendo palabra por palabra, pero todos en el chat. Yo, por ejemplo, voy a resaltar esta palabra, y ustedes en el chat me van a ir escribiendo de manera correcta. Y yo, a medida que vamos avanzando, yo les voy a ir mencionando por qué está escrito de manera correcta y por qué no está escrito de manera correcta. Recuerden algo. Siempre centrémonos en el tema del sonido. Recordemos qué grafías tienen esos sonidos. Y bueno, la idea es que nosotros empecemos a relacionar entre el sonido que nosotros pronunciamos y las grafías que nosotros vamos a ir considerando en la escritura en el quechua.
Si ustedes se darán cuenta, he tratado de cometer los errores más frecuentes porque ustedes siempre escriben como escuchan. Y nosotros debemos recordar que no siempre se escribe como se pronuncia, que no siempre se escribe como yo voy expresando. Por lo tanto, voy a tener eso en cuenta. Muy bien, entonces empezamos, ya vamos a empezar con la cacería de palabras. Recuerden que estamos continuando lo que se ha trabajado ayer. A ver, la palabra resaltada es jaca. A ver, muy bien. Todos, por favor, todos, 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 porque si no, no vamos a aprender. Muy bien. A ver, Nelia Polinario, jaca. A ver, todos avanzamos solamente por jaca, ya jaca. La palabra resaltada es jaca. A ver, todos vamos escribiendo. Profe, ese es súper sencillo. Sí, yo entiendo que es súper sencillo para muchos de nosotros, pero para muchos de nuestros colegas es un poquito complicado. Y recuerden que tenemos que trabajar de eso. Muy bien. El 98% está escribiendo de manera muy correcta. Fíjense, estimados colegas, fíjense. Todos pronunciamos jaca. Es más, si nosotros llevamos al castellano, el sonido sería así todavía, ¿no? Jaca, sí, jaca. Eso es el sonido, jaca, jaca. Pero, profesor, ¿qué tenemos que recordar? Que en el quechua no existe la J, no existe esa grafía. Y entonces, como no existe esa grafía, nosotros reemplazamos ¿por quién? Por la ja. ¿Qué letra es ja, estimado colega? Lo que en castellano nosotros decimos H. Ya, eso es la ja. Entonces, miren, esta palabra que es pronunciada de este modo, ja, 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 nosotros recordamos que es reemplazada por esta grafía. La A, ¿existe o no existe, colegas? Sí existe. La A existe. Entonces, eso normal lo transcribimos. ¿Por qué? Porque es un sonido universal. Recuerden, la A suena igual. Profe, mira, ve, tengo la C, o por aquí ya lo he puesto directo, ¿no? Tengo la C. ¿Qué sonido da esta palabra? ¿Qué sonido da esta sílaba? Tu sonido es K, K, K. Profesor, pero si la C no existe, entonces, ¿por quién voy a reemplazar? Busca una grafía que suena y que te da ese sonido K. ¿Qué grafía será? A ver, ¿qué grafía será? A ver, ¿qué grafía será? Ah, profe, es la K, pues excelente, es la K. Y la A viene a ser universal. Miren, estimados colegas, esto es la forma correcta de escribir, entonces, jaca. Bien, eso es la forma correcta de escribir jaca. A ver, ahora vayamos en Uisha. ¿Cuál será la forma correcta de escribir Uisha? Todos, por favor. Estamos partiendo de palabras que nosotros conocemos. Uisha. Empecemos, por favor. Muy bien, excelente, excelente. Todos debemos practicar, debemos estar con el chat. Ya encontramos por ahí a algún colega que todavía tiene algunas dificultades. Y no hay problema. Aquí estamos para aprender. ¿Ya? Entonces, déjense guiar. Dejen que yo haga las actividades, aunque parezca monótono, pero es muy importante para nuestro aprendizaje. No olviden eso, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál era la palabra? Uisha, uisha, uisha. Ya, muy bien. Ya, miren y escuchen a la vez. Ya, miren y escuchen a la vez. Si bien es cierto, estimados colegas,
yo estoy pronunciando pues Uysha, porque yo así he escuchado esa palabra desde que he ido teniendo uso de razón. Todos dentro de mi comunidad dicen Uysha, todos decimos Uysha. Alguien de mi comunidad que me va a decir o me dice la contraria, bueno, pues ellos es porque ya han aprendido en el proceso a escribir esta palabra Uysha. Entonces, miren, el sonido es así. Usha, ese es el sonido. Aquí en esta parte voy a ir escribiendo todas las palabras, ¿eh? En esta parte. Todas las palabras voy a ir escribiendo en esta parte. Todos vamos a ir mirando aquí. Ya. Muy bien, profe. ¿Qué has dicho? Has dicho Usha. Perfecto. Miren, yo tranquilamente me puedo dar cuenta aquí, estimado colega, que estas grafías que voy poniendo aquí, todas son correctas. ¿La U existe? Sí, profe. ¿La Y existe? Sí, profe. ¿Sha existe? Sí, profe. ¿La A existe? Sí, profe. ¿Qué dice ahí? Uy, sha. Pero, colegas, aquí ya tenemos que dar un paso adelante. ¿Qué quiere decir eso? Profesor, si bien es cierto, está todas las grafías, pero dentro del diccionario del quechua central, profesor, dentro de nuestro Achahuaya, dentro del manual de escritura, dentro del vocabulario, tenemos que esta palabra no se escribe así. ¿Por qué no se escribirá así? Colegas, recuerden que esta palabra también es un préstamo por refonalización, ¿ya? No es una palabra que nosotros hemos ido considerando desde el incanato, es una palabra oriundo nativa, no es manami. Razón por la cual, como es un préstamo por refonalización, a esta palabra se pronuncia Usha en algunos lugares Uysha, pero como es un préstamo por refonalización, al igual que Huaca, al igual que Turu, entonces se alarga la vocal. Por eso se considera de ese modo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profe, pese que todas las grafías están ahí, pero esta palabra se escribe así por el tema del préstamo, en este caso por refonalización. Muy bien. Ahora vayamos, estimados colegas, a la siguiente palabra. Tuku. A ver, todos escribimos tuku. Vamos, ahí va yo. Rasraslia. Muy bien, todos, por favor. Quiero que todos practiquemos, ¿ya? Si nos confundimos, no hay problema, estimados colegas. Estamos aquí para escribir de manera correcta. Ya, muy bien. Tucu, tucu, ya listo. Ya, ya, muy bien. A ver, veamos, estimados colegas. Veamos. ¿Cuál es el sonido? El sonido incluso es de este modo, ¿no? Tucu, así es el sonido. ¿Ya? Recuerden que no todos los nombres de los animales es préstamo, ¿ya? Recuerden que no todos los nombres de los animales es préstamo. ¿Cómo se van a ir dando cuenta? Van a hacer un poquito de memoria, pues. Ah, profesor, este animal creen que ha existido en el tiempo del incanato, entonces, ¿qué haces? Buscas. Por ejemplo, hoy en día tenemos a la mano todas las inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué haces? Si tú tienes duda, su nombre del tucu en castellano es lechuza. Lechuza habrá existido en el Perú en el tiempo de los incas.
de los incas o chancas, es así, ¿ya? Entonces, consultas para que salgas de duda. Entonces, ¿qué te voy a decir? Sí, la lechuza sí existía en el Perú durante el tiempo de los incas, también en épocas anteriores como la de los chancas. De hecho, es una nave nativa de América y ha estado presente en los Andes y otras regiones peruanas desde mucho antes de la civilización prehispánica. ¿Para qué te estoy leyendo todo esto? Porque si ha existido en tiempo de los incas o muchos años atrás, entonces este animal, como es oriundo de la zona andina, sí o sí tiene su nombre en quechua. Ajá, tiene su nombre en quechua. Nosotros podemos llamarlo en quechua. Ah, entonces, profesor, ¿qué hago? Profesor, si ha existido tiempos atrás, este animal es llamado por su nombre en quechua. Y cuando te digo llamado por su nombre en quechua, tiene que cumplir con todas las grafías. En el castellano, ¿qué es? Lechuza. En el quechua, entonces, ¿qué sería? Profesor, ¿qué sería? Yo no puedo decir así, tucu, tucu, no puedo decir, porque este préstamo, estimados colegas, se utiliza para el tema de la refonolización. Entonces, como existía en tiempos antiguos, entonces esto de acá no puede alargarse. Entonces, ¿qué haces? Profesor, pones de este modo y tal como está escrito. Algunos me han escrito con esta vocal alargada al final. Recuerden que cuando yo alargo la vocal al final, esto ya tiene otro significado. Tucu, cuando dices, estás diciendo mi lechuza. Entonces, esto ya es un sufijo que hace referencia a la pertenencia, a la posesión de algo. Por lo tanto, entonces tampoco sería escrito así. Recuerden que nosotros en este caso solamente estamos considerando a la lechuza como tal y su escritura sería tucu. ¿Ve? Aquí tenemos un poquito más fácil, el kuntur, ¿ya? El kuntur. Todos escribimos kuntur. Vamos. Excelente, muy bien. Kuntur, no contur. Kuntur. Ni para confundirnos, ¿no? Kuntur. Recuerden que la O no existe. Profesor, pero nos podemos guiar por lo del castellano, pues no, cóndor. Colegas, cóndor es castellano. Y en el quechua, recuerden que el cóndor era considerado como una ave sagrada. Ya es más, es considerado como un dios en algunos lugares. Entonces, como tal, profesor, aquí no hay derecho a equivocarse. Cuando digo kuntur, profesor, en este caso, la escritura sería de ese modo. Ahora sí, corremos un poquito más, ¿ya? Con esas explicaciones escribimos, corremos un poquito más. Cuando les digo préstamo, ya saben qué tiene que hacer. Turu, a ver, turu, vamos escribiendo turu. Turu, excelente, muy bien. ¿Qué es? Es un préstamo. Ajá, turu. Ya, listo, turu. Turu. Recuerden que la O no se te debe escribir, de escapar, ¿ya? Excelente, muy bien. Profe, entonces me estás diciendo que cuando es préstamo, la vocal alargada va en el medio, lógico. Te estoy diciendo eso. Pero siempre y cuando no tiene otra palabra que se parezca igual. ¿Cómo es eso, profe? Mire, por ejemplo, si yo retrocedo aquí a Urusha, mírenme.
Si yo retrocedo aquí a Usha y hago sin una vocal alargada, ¿qué diría? Mira, Usha, 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 Apuray, Ushay. ¿Ve? Viene de eso, Apuray, Ushay. Ah, profe, entonces, ima taminika mankaicho. Profesor, te estoy diciendo, cuando está, por ejemplo, esta vocal alargada en el medio, al inicio, recuerden que esta es una palabra sílaba, una palabra que contiene dos sílabas y está en la primera sílaba, entonces, por lo tanto, esto no está al final. Si aquí estaría la vocal alargada, al final esto sería posesión, pero no está al final, sino está al inicio. Entonces, como está al inicio, estimado colega, entonces esto te está haciendo referencia que esta palabra es un préstamo. Ah, entonces, ¿por qué lo ponemos con vocal alargada? Porque aquí, estimados colegas, si solamente estaría con una sola vocal, entonces nos podemos dar cuenta que esto tiene otro significado, otro significado. Y como tiene otro significado, entonces para que no se confunda, se alarga la vocal. Lo mismo pasa con turo, miren, ¿ah? Lo mismo pasa con turo. ¿Qué pasa si nosotros solamente escribiríamos con la vocal breve? Así, turu, turu, así, ¿ah? Y tengo por aquí con la vocal alargada, turu, turu. Profesor, ¿cuál de los dos es préstamo? A ver, desde lo que estoy te está enseñando, turu o turu. ¿Cuál de los dos es préstamo? Turu, 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 turu. ¿Cuál de los dos es préstamo? Profe, efectivamente, aquel que tiene esta vocal alargada en el intermedio. Esto aquí hace referencia a toro. Este, en cambio, aquí esta hace referencia a una planta. Entonces, si yo tendría en este caso, sin una vocal alargada, no tendría, pues, estimados colegas, en este caso, una grafía que me diferencie y puedo ir confundiendo teniendo en cuenta el contexto. No necesito en este caso considerar como tal todavía esa grafía. ¿Ya? No necesito. ¿Por qué? Porque lo que busco es la diferencia inmediata entre esas dos palabras. ¿Allí? Listo. Excelente. Mira, nubillo es una palabra que se está ajustando, que se está aplicando, pero simplemente date cuenta de algo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros queremos considerar algunos términos nuevos, hagan lo que hice hace un momento con una palabra. En este caso era pues con la lechuza, ¿ve? ¿Qué es lo que hice? Ah, profesor, lo que hice es buscar esa palabra si existía o ese animal si existía en el tiempo de los incas. Mire, vamos a hacer lo mismo con toro, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con toro. ¿Y quién nos va a dar como respuesta? Si existía o no. Dice, ¿el toro existía en tiempo de los incas o chancas? Esa era la pregunta. ¿Ve? ¿Qué nos dice? Antes de los españoles no existían toros. El toro, ganado bovino, no es originario de América. Fue traído por los europeos, especialmente por los españoles, después de la llegada de Francisco Pizarro en el siglo XVI. Por eso, en tiempos de los incas, los chancas, no habían toros en el Perú. Ah, ¿qué te estoy diciendo con esto? Te voy a hacer una analogía con lo que ahora está pasando en nuestra situación. Por ejemplo, pongámonos 20 años atrás, 20 años atrás. Las redes sociales no eran populares a nivel mundial, no eran populares. ¿Eh? Entonces, como no eran populares las redes sociales, nadie las hacía caso. Los nombres de las redes sociales no existían.
Pero hoy en día es indispensable hablar de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora ya se ha masificado. La palabra Facebook es una palabra, por ejemplo, que está escrito en inglés. Twitter, Instagram, TikTok. Bueno, TikTok es chino, ¿eh? Entonces las demás redes que les he ido mencionando, WhatsApp, son nombres de las redes que se han ido, en este caso, masificando ya hoy en día. Pero ¿cómo nosotros pronunciamos? Vamos por WhatsApp nada más. Algunos ¿cómo pronuncian? WhatsApp. Otros WhatsApp. ¿Ve? Entonces las pronunciaciones van cambiando. Entonces, a medida que van cambiando, no quiere decir que yo lo voy a escribir como yo voy pronunciando, sino que yo voy a ir considerando el uso más frecuente. ¿Ya? El uso más frecuente, la pronunciación más frecuente. Y con el tiempo, esta palabra se puede incluir como préstamo, pero ¿a dónde? Hacia nuestro quechua. En un primer momento se aceptará pues como un préstamo como lengua tal, como lengua de origen tal. Se escribirá como está escrito en inglés. Pero si este se va utilizando, se va refonolizando. Y si cumple todas las grafías, esto será incluido en nuestro diccionario del quechua central. Y nosotros ya tendremos esa oportunidad de escribir esa palabra en quechua. Pero para que suceda eso, tiene que haber un uso común. Lo mismo ha pasado con toro. Esta palabra toro ya sabemos que no existía en tiempo de los incas, sino todavía llega juntamente con los españoles. Entonces, si llega un nuevo animal, llega un nuevo nombre de ese animal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este animal, mira cuánto tiempo ha pasado, el nombre de este animal se ha ido refonolizando. Con el tiempo se ha ido, en este caso, pronunciando distinto a cómo se pronuncia en el castellano. Y producto de ello nace la refonolización, el préstamo por refonolización. Entonces, cuando yo digo nubillo, podría ser un préstamo, pero no está masificado. ¿Ve? No está masificado. Ahorita yo puedo entender lo que es nubillo, lo puedo entender, pero, estimados colegas, salgo de aquí y como no es utilizado frecuentemente, entonces no voy a tener en cuenta qué es lo que dice. O sea, lo que busca el quechua también no es pues ir creándote palabras y te puede ir confundiendo, sino se va utilizando las palabras que hay en el contexto, las palabras que se van utilizando como préstamo y estos a su vez van, en este caso, incluyéndose. Hay muchas palabras que se han ido incluyendo. Si tú, por ejemplo, estarías trabajando o practicando en la católica, por ejemplo, ellos al celular le dicen chilico y todos los estudiantes de la católica, cuando haces referencia al celular, dices chilico. Pero en nuestro quechua no está masificado. ¿Ve? Por nuestra zona no está masificado. Y es más, ya ingresó otra palabra como préstamo. Si tú revisas el manual, la palabra celular, mira, producto del uso, producto de la pronunciación en los Andes por personas de los Andes, entonces esta palabra ya va cambiando su sonido. Ustedes escuchan a las personas y yo no les voy a mentir. Entonces, ¿qué escuchamos? Escuchamos que dicen celular, sí, celular, 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 Nikita Manarkamay, celular, Nikita Manarkamay, celular, Netogra y Kushga, Wagangrajao. Entonces, ¿qué haces? Como ya es de uso común esa palabra, porque recuerda que esa palabra tampoco existía de tiempos atrás, entonces tú te vas a ir dando cuenta, sacando
ese análisis, haciendo ese análisis, solamente viendo, haciéndote esta pregunta. ¿Y habría existido en tiempo de los incas esto? ¿O no habría existido? Si ha existido, esto es netamente quechua. Pero si no ha existido, entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí, profesor, nosotros tenemos que buscar alguna palabra que se va refonolizando, que se va utilizando como préstamo, pero producto de su uso. Celular a préstamo por refonalización. Profe, pero algunos dicen, no, Gayacuna. Ya, Gayacuna. Excelente. Podría ser Gayacuna, pero está masificado. Ganyan mi Gayakunata no ga ograikushka. Ya, ahorita me estás entendiendo. Pero hay lugares donde no escuchan pues ese término Gayakunata. Lo que yo llamo, podría decir. Lo que yo llamo. Podría ser. Gayakuna, ¿qué es? Es un objeto que se utiliza para llamar. Podría ser un parlante, podría ser un micrófono. ¿Ve? Pero si digo, Ganyan mi celular neta o Graikushga, ¿cuál de los dos te hace más práctico? ¿Cuál de los dos te hace más fácil de traducirlo? Entonces, eso es el significado también de ir creando palabras, de ir refonalizando palabras y de ir incluyendo esas palabras refonalizadas o creadas en nuestro quechua. Yo felicito a muchos colegas que tienen esa intención de ir poniendo un nombre para cada producto. Pero para hacer ese trabajo se tiene que ir viendo, pues, si en algún momento existía o no en las grafías. Porque recuerden, que vamos a tener en cuenta para nosotros hacer el uso de los préstamos esta cosa. ¿Ya? Este es nuestro quechua. Vamos a poner yaro. ¿Ya? Ese es pequeñito. Si no encontramos aquí esa palabra quechua yaro, vamos a poner la palabra toro. Si no encontramos la palabra toro, vamos a dónde? Un poquito más grande. A nuestro quechua huanuqueño. Ya, aquí va a estar incluyendo pues a nuestros hermanos del Valle del Huallaga, a los hermanos de Guamalis y todo, ¿ya? Vean, ¿se dan cuenta? No hay aquí, no existe la palabra toro aquí, no existe. Entonces, ¿qué hago? Voy buscando ya no en quechua huanuqueño, sino en el quechua central. ¿Ve? Voy buscando ya esta palabra en el quechua central. Recuerden que quechua central ya es un poquito más amplio. Quechua central hacemos referencia pues a Huánuco, Pasco, Ancash, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tampoco hay toro, no existe esa palabra toro. Entonces voy ampliando un poquito más. Ahora sí, netamente quechua de manera general. Voy buscando en el sureño, en el norteño, en el sureño, en el norteño. Por ahí podría ir todavía abarcando un poquito lo que es el tema de Bolivia y todo. Mire, así funcionan los préstamos. O sea, si no hay en tu comunidad, vaya a tu vecino, si existe o no esa palabra. No hay en tu vecino, un poquito más abarca. No encuentras allá la palabra toro, no se ha encontrado en todo el quechua. Entonces, ahí recién se refonoliza. Ya, ahí recién se refonoliza. A ver, profe, ¿y cómo es refonolizar? Fono, sonido, recuerden, sonido. Entonces te pones a escuchar. Ahora, ¿cómo pronuncian esta palabra las personas? ¿Cómo pronuncian? Entonces, de acuerdo a su pronunciación, tú le vas dando sentido a la escritura. Duro, 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 duro. ¿Eh? Vas buscando esa relación entre lo que habla un quechua hablante, lo vas relacionando con el sonido. Ahí nace el tema del préstamo, pero por refonalización. Como ya no existe en ninguna parte del quechua esa palabra, se hace por refonalización. Cosa que no ha pasado pues con ñahuinchay.
cosa que no ha pasado con Ñawinchay. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, en mi zona, en Ovas, por ejemplo, y Arahuilca, yo para serles sincero, nunca había escuchado esta palabra, Ñawinchay, hasta el año 2014, cuando di mi evaluación, 15, hasta el año 2015. Ñawinchay. ¿Qué cosa será Ñawinchay? Entonces, en Yarahuilca no había Ñawinchay, acá no había. Pero esta palabra la hablan pues nuestros hermanos de Huacaibamba. Ah, profesor, entonces, ¿dónde está aquí dentro el quechuano? Entonces, como ya tengo esta palabra, yo ya no tengo la necesidad de ir haciendo préstamo, porque esta palabra ya existe. Como ya existe, estimado colega, entonces, ¿qué hago? Muy bien, me estoy prestando del quechua nuqueño, entonces ahora ya sé que ñahuincha es leer. ¿Tengo la necesidad de hacer un préstamo por regionalización? No, porque esta palabra ya existe. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta palabra ñahuincha no hubiese existido en quechua hablantes de Huacaibamba? ¿Qué hubiese pasado? Ah, entonces voy abarcando al quechua central hasta encontrar su equivalente de ñahuinche, hasta encontrar su equivalente de ñahuinche. Entonces, si no lo encuentro, entonces ahí recién recurro a los préstamos. Ahí recién recurro a prestarme o a crear una nueva palabra. Esa palabra se tiene que masificar. Esa palabra tiene que ser de fácil captación. Esa palabra tiene que ser de uso muy rápido. Así como, por ejemplo, chihuán, ¿ve? Pese a que ya existen palabras para hacer referencia, yo sé que si yo te digo, hoy estoy chihuán, estoy súper seguro que ya sabes qué es lo que estoy haciendo referencia. Pero imagínense si nuestra ex congresista no hubiese dicho eso, que los 15,000 soles no le alcanza. Imagínense que no hubiese dicho eso. Y por ahí alguien se le aparece, hoy estoy chihuahua, antes de ello. Entonces esa palabra no se hubiese masificado. Entonces eso es lo que se busca también con los préstamos, que la palabra sea de recordatorio muy sencillo y que sea práctico para su uso. ¿Eh? Aquí más o menos li. Se puede decir li porque algunos quechohablantes lo dicen. ¿En qué sentido, Ilka? ¿A qué palabra, por ejemplo? Ya, mientras va escribiendo, voy dándoles las retro. A leer. Mire, ya, mire, para ir terminando. Ya con esto. Li. Li. ¿Qué sería esto? Mira, si se dan cuenta, ahí está un ejemplo de refonalización. Escuchen, ¿eh? Leer, lee, lee. ¿Qué ha hecho el profe? ¿Qué ha hecho el profe? Simplemente ha escuchado cómo pronuncias la persona y en lugar de poner E, ha ido reemplazando por la E. Li. Profe, ¿funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Pese que estas grafías existen en nuestro quechua, pese a que existen, no puedes escribir así. ¿Por qué? Porque hay otra palabra que sí es quechua y que sí hace referencia a leer. Esto es un claro ejemplo de refonalización. Esto es un claro ejemplo de refonalización. Pero ¿cuándo se usa la refonalización? Cuando no existen palabras en quechua. En este caso, ¿existe o no para decir lee en quechua? Existe. ¿Y cuál es ñahuinchay? Entonces, eso es lo que se debe de utilizar. Se usa la refonalización siempre y cuando no exista la palabra, como el caso del celular. ¿Existe la palabra en quechua? No existe. Por eso se ha utilizado un préstamo por refonalización. Hay otros que van poniendo Gayacuna, algunos Gayana, ¿ve? No se ponen de acuerdo.
Ahora, ¿cuál decimos, profe? Yo puedo hacer respetar lo que yo digo desde su uso, pero siempre y cuando funcione para mi contexto. Un ratito, por favor. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí. Vamos muy bien, se va entendiendo lo que intento comunicar. Entonces, eso es la idea, estimados colegas, que cuando nosotros escribimos, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Ya, me he ido abarcando un poquito porque quiero que tengan todo el cimiento ya listo. Entonces, cosa que cuando nosotros empezamos a escribir, ustedes empiezan a tener un fundamento por qué se escribe así. Lircay, esa hará referencia a Lircan, ¿no? O Lican, algo así. Pero recuerda, leer, su equivalente en el quechua es ñahuinchay. Por ejemplo, ¿ya? Yo les comento, les pregunto, ¿cómo dirían ustedes al chancho? A ver, ¿cómo dirían al chancho? ¿Cómo se dice al chancho? Es un animal. ¿Cómo se dice al chancho? Escríbanlo, por favor. ¿Ya? Ahora vuelvan a escribir nuevamente. Excelente. ¿Cómo se dice al chancho? Al chancho se dice cuchi. ¿Sí o no? Al chancho se dice cuchi. Ya. Profe, ahora yo les pregunto. Mira, estoy utilizando una palabra muy conocida, ¿ya? Estoy poniendo cuchi. ¿Qué cosa es cuchi? Cuchi es chancho, profe. Ya. Pero, profe, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero decirle cuchi? Para mí me es fácil decir chancho. Así. ¿Será correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será correcto decir, no, cuchi es muy difícil de recordar? Mejor le digo chancho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será válido? No, pues es lo mismo que está pasando cuando hablamos de leer. Profesor, es lo mismo que está pasando de leer. Sabiendo que ya existe su equivalente en el quechua, nosotros queremos cambiarlo por el sonido, por la refonalización y queremos poner li. ¿Eh? Taiga, tsai no manami arunchu. Porque existe, excelente, Mila. Si la palabra existe, si existe su equivalente, no hay necesidad de ir creando nuevas palabras o refonalizando. Entonces, profesor, entonces este de chanchu sería fácil de recordar, ¿ya? Pero no es correcto, porque existe su equivalente. Y sí o sí tengo que hacer cuchi. Lo mismo que leer. Profesor, ¿leer qué es? Ñahuinchay. Ah, no puede decir lishun, li, no, sino es ñahuinchay. ¿Bien? Ñahuinchay. Ñahuichay es otra, ñahuinchay es otro. ¿Ya? Ñahuichay es como dar orden. Lo correcto es ñahuinchay. ¿Ya? No podemos quitar ni una grafía de de las palabras, tanto en los sufijos y tanto en la raíz. Todas las palabras tienen que considerar. Entonces, en este caso sería ñahuinchay. Muy bien, excelente. Ahora sí corremos, ¿ya? Un poquito me he abarcado para ir considerando ese tema. Bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Voy a activar el audio, por favor. Estoy súper seguro que tienen algunas dudas. Y empezamos. Audio abierto, por favor. Si hubiese alguna consulta o todo está bien. Maestro, buenos días. Maestro Lenin. Buenos días. Adelante, por favor. Maestro, solo para aclarecer también en caso en 2 de mayo, nuestros padres ya hablan, ese es lo que sí es quechuañol, ¿no? Lo que están, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, chancho,
Muchas veces ya hablan chancho y quita gatimu y chancho y quita guanusishun, así, ¿no? Por ejemplo, lunis junaj, dicen, ¿no? Entonces, ese justamente están practicando bastante en la población. Mm, Creo que falta de práctica o conocimiento de muchos, las palabras, ¿no? Que existen en quechua. Nada más quiero aportar, maestro. Muy bien, Erasmo, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente va sucediendo eso. Incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos a veces vamos castellanizando o convirtiendo al quechua algunas palabras que no encontramos, ¿no? Pero eso es producto, en este caso, de falta de uso de las palabras. Porque si nosotros ya vamos practicando en la vida, vamos a decir chancho, ¿no? Cuchiquita, muy bien, vamos mencionando de eso. Sí, muchas gracias, Erasmo. Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Manancancho, ¿no? Muy buenos días. Adelante. Sí. Maestro, usted quiere consultar, porque hace rato estaba escribiendo también leer, se dice lirca. Eso quiere salir de duda, maestro. ¿Solo es Nawinchar o lirca? Y no, porque yo vi en otros libros también que hay lirca ahí. Ya, ¿qué les decía ayer al inicio? Yo felicito a todos los colegas que van colaborando con el tema de la masificación de nuestro quechua. De verdad es muy felicitable. Pero hay algunos términos que usan desde su punto de vista. Y yo soy de esas personas, estimados colegas, de utilizar las fuentes del ministerio, ¿ya? Como en cualquier fuente va a existir todavía algunas dificultades, algunas debilidades, como ayer lo hemos visto en el texto. Pero si está dentro del diccionario del quechua, si está dentro del vocabulario pedagógico lircay, perfecto, haga. Pero si es una fuente que no está validado por el ministerio, yo voy a poner en duda ese uso. ¿Ya? No te puedo decir esto es esa palabra, muy posible en alguna comunidad lo dicen, muy posible, pero también les voy aclarando que hay muchos colegas que ya exageran con eso del préstamo, se van inventando nombres porque a ellos les parece. Y nosotros, como vemos bastante en las redes sociales, no, profesor, yo he visto en tal página, en tal libro, por lo tanto debe ser así. ¿Ve? Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso, mi fuente de mí siempre va a ser los materiales del Ministerio de Educación. Yo siempre trabajo así, con los materiales del Ministerio. Si está dentro del material del Ministerio, úsalo, pero estoy súper seguro que no está, porque en los materiales del Ministerio está como ñahuinchay, así, como tal, ¿ya? Entonces, si la fuente viene del Ministerio, perfecto. Lo puedes utilizar incluso como sinónimo. Recuerden que tanto en el castellano, en el quechua, como en cualquier otro idioma, siempre va a existir sinónimos. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Aparte que son polisémicos, van a existir sinónimos también. ¿Está bien? Entonces eso hay que ir teniendo en cuenta. ¿Ya? Muchas gracias, maestro Lenin. Y aparte de eso, maestro Lenin, me he quedado con duda en un animal, ¿no? Donde dice uisha. Usha nomás puede ir, maestro Lenin. También le pueden agregar la Y o ya no va la Y en último, después de doble vocal. Ya, ya no, porque esa palabra ya está validada. Eso, esa palabra ya está validada. No podemos Entonces, aumentarle la Y, no podemos. ya, ya, Ujú. muchas gracias, maestro Lenin. Gracias. Ya. Esta pregunta yo sé que muchos de ustedes también la están haciendo. Si ustedes encuentran un término, estimados colegas, que ya está validado, ya está en el diccionario, no se hagan problemas. Ya no se hagan problemas, escríbanlo como está en el diccionario. Yo sé que quiero hacer prevalecer mi punto de vista, pero es con la Y, no se hagan problemas. Si ya está validada la palabra, listo. Es como utilizar pues la palabra Facebook, ya está validado en el inglés así, pero yo quiero que se escriba así porque es castellano. Es que no puedes hacer eso. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que tenemos que ir trabajando. Ya, muy bien.
Entonces, ahora sí volvemos a practicar la escritura. Vamos, ¿ya? Voy a silenciarles a todos y ahora sí corremos, ¿ya? Corremos, porque ya hemos ido explicando con 5 palabras. Miren, nos hemos ido pasando casi 1 hora exactamente, ¿ve? 1 hora exactamente lo que queremos comunicarles a ustedes. Vamos, winchus. Ya está escrito correcto. ¿Qué dicen? Winchus. Winchus, winchus, winchus. ¿Está escrito bien o no? ¿Qué dicen? Claro, ya está escrito. Muy bien. Muy bien. Todos, vamos con Kuru. Kuru, Kuru, Kuru. ¿Cómo se escribiría? Kuru, vamos. Excelente, muy bien. Bien, bien, bien. Ajim, 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 kushiko, Kuru, Kuru. Ya, Ajim. Entonces, la escritura correcta es como ustedes la están haciendo en este mismo momento en el chat. Ahora vamos por algo. Algo. Sí, algo también, algo. Ajá, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Algo. ¿Qué es lo que prevalece todavía? La G. ¿Que hemos dicho que la G existe en el quechua? No, ahora los que hemos escrito mal, vamos corrigiendo, ¿eh? Algo. Profesor, se dice algo, pero ¿cómo se pronuncia? Pero ¿cómo se escribe? Algo, algo, algo. Ya no se olviden, algo. Ah, profe, acá simplemente era cambiarlo, pues no, acá simplemente era cambiar. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Entonces aquí es kuru, así, ¿ya? Kuru. Aquí ayuku, esto es reemplazado así. Ayuku. ¿Ven? Muy bien. Waka, waka, waka. Vamos, waka, waka. A medida que van viendo lo de sus colegas, ustedes mismos se van a dar cuenta y van a escribir. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Por eso es que es muy importante una retroalimentación y que el estudiante mismo se dé cuenta qué es lo que quiere comunicar. ¿Ya? Se dé cuenta de su error. Eso tenemos que hacer con nuestros estudiantes. Muy bien. Huaca. 1. Recordar que esta palabra es un préstamo. Huaca. Si se trata de un animal, esta palabra es un préstamo. Ah, si te digo préstamo, ¿qué es lo que debe contener? Por lo general, las palabras como préstamo utilizan la vocal alargada. Recuerda, mira, si yo simplemente, mira, fíjense acá, ¿qué es lo que vamos a recordar? Tenemos que ir recordando, 1, que esta H, ¿cómo suena? Esta H suena como ja. Ya, esa H suena como ja. No te olvides, esa H suena como ja. Es como yo decir juaca, juaca. Profesor, yo les habré dicho juaca. Ah, ¿verdad? Pues no, no es juaca. Por eso es importante el sonido que tú debes relacionar. No se dice juaca. Ah, ¿verdad? Pues, profe. Eso es 1. Otro, tienes que recordar que 2 vocales distintas nunca deben de estar juntas. Nunca. No hay concurrencia vocálica. Eso hemos dicho, ¿no? Ah, de verdad, pues, profe. Entonces, ¿qué hago? Profesor, busco una grafía que suena wa, wi, wu. ¿Qué grafía sonará así? Wa, wi, wu. ¿Mm? La única grafía que suena como esa es la W, pues. Wa, wi, wu. Es la única grafía. No hay otra grafía. Entonces, ahora sí, ya tengo el sonido wa. Pero como me dijo préstamo, ah, carambas. Wa, ve. Wa, ka. Wa, ka. Muy distinto decir juaca. Muy distinto decir juaca. ¿Cómo me doy cuenta que es préstamo? Por esta vocal alargada. Porque si solamente estaría de este modo,
No sería un préstamo. Esto no es un préstamo. ¿Por qué no es un préstamo? Porque esto hace referencia a un resto arqueológico. Esto hace referencia a qué más, a un lugar sagrado. ¿Ve? Esa huaca es un lugar sagrado. Eso debemos de recordar, estimados colegas. ¿Ya? Profesor, sin la vocal alargada ya existe esta palabra. Por eso, para que no te confundas que esto es un animal y que esto es un resto arqueológico y esto es un préstamo, se añade pues la vocal alargada. Acá, ¿qué dice? Huaca. ¿Qué cosa es huaca? Ah, profesor, esto es vaca. Pero si digo huaca, que es muy distinto, huaca con huaca, ¿ve? Que es muy distinto a profesor, entonces este huaca sí, pues hace referencia a otras cosas. Entonces, para que no te confundan, hacen este trabajo en el caso de los préstamos. ¿Estamos de acuerdo? Alicuayhuaycansi, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces lo correcto sería huaca. ¿Ya? Mira, esa palabra es bastante usada y es un claro ejemplo de un préstamo, ¿ya? Ya les expliqué del por qué también, ya les expliqué del por qué. Ya, listo. Hualpa, vamos, todos escribimos Hualpa. Hualpa, excelente, muy bien, ya debemos estar equivocándonos menos, ¿ya? Hualpa, excelente. ¿Ve? Entonces, estas prácticas por lo general pues no se hace porque se cree que es fácil, ¿no? En realidad no es fácil. Para llegar a escribir correcto, tienen que pasar todos estos procesos. Por eso les decía, déjense llevar. No me cuestionen lo que estoy haciendo, porque cuando terminamos el curso, me van a dar la razón. ¿Ya? Hualpa, Hualpa. Excelente. Todos han hecho muy bien. Excelente. No hay nada que se nos escape. Yo les sugiero que siempre escriba, porque si no, estimado colega, se te va a pasar. No, sí, se escribe así. Recuerden, para escribir una carta muy bonita, tienes que usar lápiz y papel. Ya no es mentalmente puedes hablar lo que sea, pero si no practicas, no vas a poder trabajar muy bien. Muy bien, vamos con Mishi. 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 Ah, está fácil, no guíense por el sonido. Mishi. Algunos que dicen Michi, ¿no? Michi. Ya, pero Michi no es Mishi, ¿ya? Tal como tal. Mishi. Ujú. Excelente, Mishi. Ujú. Bien, bien. Terminan de escribir, por favor. Ya, eso sí está ok, ¿no? Como tal. El sonido mismo te lleva. Se van a dar cuenta que el sonido mismo te lleva. Si todavía tienes alguna duda, tal vez daría al costado. Imprímelo ahí, lo que hemos trabajado chiquitito nada más. Ponle en tu case, ponle tu escritorio para que recuerdes. Vamos ahora con Ukush. Vamos con Ukush. Vamos. Bien, excelente. Ukush. ¿Qué hemos dicho? La C no existe, pues, profesión. La C no existe, manami cancho. Y como no existe la C, simplemente buscamos una grafía que reemplace a esa C. ¿Y cuál es? Ah, fácil, pues, profe, la K, ¿verdad? K. Ukush. Ya. Ujú. Ahora vamos con añas. 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 Ah, lo mismo, ¿ven? Lo mismo. Hay palabras que van a sonar igual. No vamos a hacernos ningún esfuerzo. Añas. Chingras. Vamos con chingras, a ver. Chingras. Chingras. Ya, algunos dicen chingras, otros chingras, ¿no? Como no está unificado, pueden utilizar el chingras o el chingras, ¿ya? Porque ambas grafías existen en este caso. Chingras. Chingras, así como está sonando, ¿ya? Chuspi. A ver, vamos con chuspi. Chuspi. Profe, no necesitan ni traducir nada. El mismo sonido te lleva a que escribas así.
¿Se dan cuenta? Puyu, 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 puyu. A ver, chuspia. Ahora vamos con puyu. No necesita adecuar nada del puyu. Zainolami, pastashgan. ¿Se dan cuenta? Ah, profe, puyo. Ah, ¿qué debemos cambiar? Puyo. Algunos dicen puyo, ¿no? ¿Qué debemos cambiar? Ah, esa U reemplaza por la U, porque la O no existe. ¿Ya? No existe. Bien. Pilpintui, 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 pilpintui. Ah, muy bien. Pilpintui. Profe, ya está escrito correcto, pues ahí yo solamente tengo que transcribir. ¿Ya? Pilpintui. Excelente. Pilpintui. Bien, bien, bien. Sacua, sacua o sacua. A ver. Sacua. Ya, recuerden. Vocales juntas y que sean distintas no existe. Ah, muy bien, por ahí ya se van dando cuenta, ¿no? Chacua, chacua y sacua. ¿Cuál será el correcto? ¿Mm? Mm. Ya, esta palabra suena de este modo, pues vean. Chacua, algunos dicen sacua y algunos dicen chacua. Cuando tengo esta familiaridad de palabras, ¿qué hago? ¿Mm? ¿Qué hago si tengo esa familiaridad de palabras? ¿Qué voy a hacer? ¿Mm? ¿Qué voy a hacer? Fíjense. ¿Mm? Tengo chacua, tengo sacua y tengo chacua. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Ah, muy bien, profe. No me había recordado de la estandarización. Excelente. Si tengo este sonido, sacua, sacua y chacua, recuerden algo. Si la diferencia es por una grafía, miren, una grafía, una grafía, una grafía. Miren, esto es la única diferencia, porque las demás letras son las mismas. ¿Sí o no? Las demás letras son las mismas. ¿Qué hago, profe? Buscas, pues, una estrategia de estandarización. Recuerda, uno, vas a tener que identificar en cuántas grafías se diferencian. ¿Ya? Y aquí hemos visto que lo único que se diferencia es cha, sa y cha. Eso es lo único que diferencia. Las demás son las mismas letras A, K, W, A. Son las mismas letras. Por lo tanto, estimado colega, tú tienes que mirar, tú tienes que fijarte en esas grafías. Entonces, si tienes esto, vas a tener que estandarizar con el sonido más antiguo. ¿Y cuál es el sonido más antiguo? ¿Será cha? ¿Será sa? ¿O será cha? ¿Cuál? Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde nació nuestra pistolita? Avencia Mesa. ¿Cómo se llama el lugar de nacimiento de nuestra pistolita Avencia Mesa? Es Cuyuchaca. ¿Eh? Así se llama el lugar donde nació, Cuyuchaca. Hay un puentecito en La Unión que se llama Chacamayo. Chacamayo. Hay un distrito en Yarohuilca que su nombre es Chacabamba.
¿Ve? Y vamos a relacionarlos todos estos sonidos. Mira, Callejón de Conchucos utiliza la palabra chaca. La Unión, 2 de mayo, utiliza la palabra chaca. Yarohuilca utiliza la palabra chaca. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Y si vamos por Pachitea, ¿ya? Por Pachitea hay un lugar que se llama Huarichaca. Así. Utiliza el sonido chaca. Fíjense, ¿eh? Utiliza el sonido chaca. ¿Acaso dice Huarichaca? ¿Acaso dice Cuyutzaca? ¿Acaso dice Zacamayo? ¿Acaso dicen Zacapamba? ¿Dicen así? No. Y estos nombres no son de ahora. Son nombres muy antiguos. Pero, profe, yo digo Zacapampa. Posiblemente, si nosotros vamos a la escritura, vamos a decir Chacapampa. Porque ese Zacabamba o Zacapampa, que está debajo de Aparicio Pomares, hace referencia a un puente en una planicie, ¿no? A esa hace referencia, si nosotros queremos tratarlo de ese modo. Pero producto de la pronunciación, se queda con él. Pero si te das cuenta, en diferentes contextos, el sonido es chaca, 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 chaca. Y cuando digo chaca, ¿a qué hago referencia? Hago referencia a un puente. Hago referencia a un puente. Pero el sonido es cha, o sea, el sonido proto, el sonido más antiguo es cha. Razón por la cual en este tipo de estandarización, estimado colega, tú tienes que priorizar el que contenga el sonido más antiguo. Entonces, según este ejemplo, ¿cuál es el sonido más antiguo? ¿Será zacua? ¿Será sacua? ¿O será chacua? ¿Cuál es el sonido más antiguo? Escríbanlo, por favor. ¿Cuál es el sonido más antiguo? Según el ejemplo. Excelente. Excelente. El sonido más antiguo es cha. Y cuando tú tienes estos casos, tienes que escribir primero la estandarizada. Y luego, entre paréntesis, lo que tú practicas en tu comunidad. Entonces, ¿cómo se escribiría aquí? Profesor, primero la estandarizada. ¿Cuál es la estandarizada? Es chacua. Y luego, entre paréntesis, para que nos demos cuenta, lo pones de este modo. Así sería esa escritura. ¿Estamos de acuerdo? Allí, Kumanaku, ¿se entendió o no se entendió? Alipaku, Ayhuaycanti, Manaku. Mira, todas estas palabras son de las que ustedes nos han enviado. A ver, vamos a consultar la Samsung. ¿Qué parte no he entendido? Activa tu audio, por favor. Ya, porque todos debemos salir sin dudas. Adelante, por favor. El que está con su nombre Samsung SMA075. Adelante, por favor. ¿Cuál sería la parte que no ha entendido? Bueno, posiblemente no pueda activar su audio. ¿Alguna consulta, por favor? Maestro Lenin, Adelante, maestro Isidro. una pequeña consulta entre chacua y sacua, yo lo entiendo que más antigua, cuando mis abuelas estaban en la puna, siempre hablaban la sacua, no era chacua, maestro. No, es que no se trata solamente de tus abuelos. Se trata del quechua central en su conjunto. Por eso te he ido poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú vas pues, al Cárdenas, más allácito del Cárdenas está Chacamayo. Tú no dices Chacamayo, o has escuchado decir Chacamayo. ¿Mm? No, maestro.
No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese sonido se mantiene a pesar de los tiempos. Nadie se ha atrevido a decir chacamayo. ¿Cómo dicen? Chacamayo. ¿Y por qué lo dicen Chacamayo? Justamente es el nombre de un puente. ¿Ve? Entonces, qué te está dando? Te está dando señales que ese sonido sí existía. ¿Ve? Te está dando señales que el sonido antiguo era pues con cha, porque si no, no existiría esos nombres. No existiría. Pomachaca, ¿ve? Otro nombre. Y así, hay muchos nombres que existe el chaca, así. ¿Ya? Listo. A ver, ¿alguna otra consulta, por favor? Maestra Lenin, ¿qué significa la palabra winchos? A ver, esto nos ha ayudado la colega, ay, ¿cómo For- se llama? Fortunata. Fortunata, ya. A ver, ¿qué animal es winchus? Es como una ave, ¿ya? Es un pequeñita ave. Entonces, esto, por lo general, pues en el castellano, hacen referencia a esas personas que paran de flor en flor, ¿eh? Entonces, ¿qué sería? Bueno, ya tienen la respuesta, ¿no? Ya tienen la respuesta. Entonces, estimado colega, eh, por aquí, por ejemplo, nos dicen, Chaco Sí, podría tener otra aceptación en el buenos techo. días. Un ratito, Yolanda, por favor. Aquí hay una consulta. Dice, ¿Chaco podría tener otra acepción en el quechua? No. Hace referencia a perdiz. Chacua, tanto sacua y tanto chacua, hace referencia a perdiz, ¿ya? Entonces, eso hace referencia a perdiz. Es como, por ejemplo, hablar de ñawinchay. ¿Ve? Algunos dicen ñawinchay, algunos dicen ñawinsay, algunos hacen referencia a ñawinchay, ¿ve? Entonces, ahí podría hacer referencia también. Y bueno, pues va a existir muchos significados, por es que algunas palabras son polisémicas, ¿ya? Van a tener diferentes concepciones en otros contextos. Entonces, no nos cerremos. Si, por ejemplo, Tzaco hace referencia a algo que no es perdiz, allá es otro contexto, ¿ve? Entonces hace referencia. Entonces, no podemos limitarnos, ¿ya? Ahora sí, maestra Yolanda, por favor, su consulta, pues. Sí, buenos días, ya Chachico. Sí, está bonito, ¿no? Y sí, justamente quería preguntar también de winchus, ¿no? No lo entendía, no sé de qué se trataba, pero ya lo entendí que es un ave, ¿no? Pero y así vamos a aprender, más bien yo, muchísimas gracias por la enseñanza, ¿no? Y yo sé que así cuando usted nos dejas en cantidad y vamos a seguir aprendiendo y más y más. Gracias más bien, Yachacheco. Muy bien, gracias, Yolanda, muchas gracias. Bien, continuamos, ¿ya? Entonces, recordarles, estimados colegas, que hay palabras que van a tener otras equivalencias. Vamos a decir así, equivalencia, porque el término correcto es equivalencia, no significado. Entonces van a tener diferentes equivalencias. Por ejemplo, su equivalencia de perro en quechua, algo, no su significado, sino su equivalencia. ¿Ve? Es el término que también tenemos que ir manejando. Y recuerden que hay palabras, que lo pronunciamos distinto en nuestros contextos, pero la escritura tiene que ser estandarizada. Por eso estamos practicando aquí. Corremos, ¿ya? Vamos por aquí, a ver, ahora sí. Vamos con las plantas de la primera parte. Vamos con las plantas. Hacha, vamos, hacha, vamos, vamos, vamos. Hacha, excelente. Hacha, 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 hacha. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, pero profe, recuerdan algo, ¿ya? Yo muy emocionado y feliz de lo que ustedes están escribiendo de este modo. Así, ¿ve? Feliz, muy feliz de esto de aquí. Pero
aquí hay otro tipo de estandarización. ¿Ya? Hay otro tipo de estandarización. En el ejemplo anterior hemos hecho la estandarización con el sonido cha, sa y sa. Esa familia. Cha, sa y sa. ¿A cuál hemos dicho el sonido más antiguo es? Cha. En el caso de hacha, ¿ya? En el caso de hacha, ya nosotros tenemos que hacer referencia a otro sonido también. ¿Ve? Sa, cha. Y fíjate, para que tú te des cuenta en el proceso de la estandarización, vas a tener que fijarte solamente estas partes. Solo estas partes. ¿Qué grafía es diferente? Y si te das cuenta, hay dos grafías, o una grafía en cada uno de ellos que es diferente, las demás se repiten, ¿ves? Eso es el primer paso para las palabras estandarizadas. Fijarte en cuántas letras varían. Eso es lo único que tienes que hacer. Y si varían en una sola grafía, acá hay algo, esta palabra es estandarizada. Te pongo otro ejemplo para que tú mismo respondas. ¿Ve? Fíjate en cuántas grafías difiere. Esto no. Este es muda. Este de aquí es muda. ¿Ve? Fíjate. Y podría ir poniendo más ejemplos también. Mira, aquí ya no es la estandarización cha, sa, sa. Ya no, olvídate de esto. Esta es otra forma de estandarizar. ¿Qué tienes? Tienes entre la ja y la sa. Ja, sa y muda. Entonces, si tú tienes estos casos, ¿por cuál de ellos tienes que optar? ¿Por cuál de ellos? ¿Por cuál de ellos? Exacto, por aquel que contenga la sa. Entonces, en este caso, ya tienes que escribir por aquel que contenga la sa. Bueno, entre paréntesis le pones hacha. ¿Ve? Para que te des cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí, jara, sara, ara. ¿Cuál sería entonces la estandarizada ahí? ¿Ya? Entre hacha y sacha, ya hemos dicho que la estandarizada es sacha. Eso sería. Entre jara, sara y ara, ¿cuál sería la estandarizada? Muy bien, la estandarizada sería pues sara. ¿Ya? Eso sería la estandarizada. Ve, ¿recuerdan la explicación aquí? Creo que ustedes no están atentos, ¿ah? Me parece que no están atentos. ¿Cuál era la estandarización aquí? Por el sonido más antiguo. Por eso, en este caso tienen la misma tónica. Ya no lo digo yo, lo dice el manual de escritura del Quechua Central. ¿Ya? Ustedes siempre, cuando recurren a una estandarización, vayan, estimados colegas, a fuentes. Ya no desde su propia perspectiva, no desde su propio punto de vista, porque cuando nosotros queremos hacer prevalecer nuestro punto de vista, vamos a decir pues muchas cosas. Siempre tenemos que recurrir a nuestras fuentes. Para mí de verdad sería muy fácil enseñarles, no, lo correcto es jara con H. Pero si yo me estoy capacitando, si yo participo a un curso, es para ir aperturando al mundo ya, en este caso, científico. Yo tengo que ir captando
todo lo que ya te dice la teoría. Porque yo no capacito desde mi punto de vista, no lo voy a hacer nunca. Tengo que utilizar fuentes. Porque si te capacito desde mi punto de vista, ahí sí, yo te diría, pues, bueno, sí está bien Hacha, sí está bien Jara. Así se habla en mi pueblo, así tiene que ser. No, sino que yo tengo que darte el bagaje, tengo que darte la fuente que se escribe de ese modo. ¿Y cuál es nuestra fuente? Manual de Escritura del Quechua Central, publicada en el año 2022. Lo voy a colgar en nuestro aula virtual, porque les voy a enviar más tarde el aula virtual, donde ustedes van a ir descargando los materiales, las clases grabadas de cada uno de ellos. Por ejemplo, la sesión de ayer va a estar su clase grabada y el material que se está trabajando. La clase de hoy, igualito, la clase grabada y su material que se está trabajando. Cosa que, estimados colegas, esté al alcance de todos. Y hay una parte donde va a estar los materiales. Todo, por ejemplo, el manual, el diccionario, el vocabulario pedagógico, va a estar los cuentos, las leyendas para nosotros ir practicando nuestra lectura. Entonces, todo eso va a estar a su alcance de cada uno de ustedes. Entonces, siempre, estimados colegas, tenemos que remitirnos a las fuentes. Eso es lo que les voy a pedir siempre, colegas, siempre remitirnos a las fuentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es porque yo quiera, sino porque el proto-quechua sugiere que sea de ese modo la estandarización. Muy bien, entonces, hacha, sacha, a sacha. Jara, sara, ara, a profesor Sara. ¿Bien? Para la escritura, no para la pronunciación, para la escritura. Y se van a ir dando cuenta, colegas, a medida que van practicando, su mano solito les va a obedecer. Por eso es que a veces se me escapa a mí y lo escribo correcto. Pues quiero escribir incorrecto, ya se me escribe. Hago todo lo posible para equivocarme, pero sin embargo, se nos va, pues, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la palabra sería sacha. Vamos, seguimos, ¿ya? Lantén o llantén. Vamos, lantén, llantén. Así también se dice. ¿Cómo sería su escritura? Acá. Lantén, lantín, llantín, ya, así se dice, ¿no? Lo que no queremos es que escriban pues como en el castellano. Tienen que escribir en quechua. Excelente. Por lo general, todo lo que suena con L en el quechua se va a relacionar con ella. Pero existen esas dos posibilidades, ¿sí? Muy bien, Yantin. Excelente, muy bien. Vamos, Gantu, Gantu, Gantu. Vamos con Gantu. Son palabras que ustedes han ido pronunciando. Gantu. Bien, bien. Ahí no hay nada que estandarizar, nada que cambiar. Solamente la G no existe y lo reemplazo por la Q. Excelente. Muy bien. Algunos dicen Tauri, algunos dicen Tarwi. A ver, vamos por acá. Tauri, Tarwi. Vamos por ahí. Tauri, Tarwi. Excelente. Bien. A ver, ya no están confundiendo. Ya no, ¿verdad? Muy bien. Eso es muy bueno. Ajá. Bien, bien, bien. Tauri o Tarwi. Está bien. Listo. Cachcas. Cachcas. Ajá, Elvira, ¿por qué se te estará escapando la primera? Cachcas, cachcas, cachcas. Ajá.
Bien, cachcas, cachcas. Excelente, muy bien, 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 bien. Claro. Profe, C no existe, pues no existe. Entonces, ¿cómo deben reemplazar por la K? Listo, eso nomás era para hacer. Rambrash, 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 rambrash. Mira, ¿se dan cuenta? Sonido y grafías que debe escribir. Sonido y grafías que debe escribir. Rambrash. Ramrash, no es Ramcrash, es Ramrash. Ramrash. ¿Y de dónde sale la B, Nelson? La B no existe en el quechua. La B no existe. Ramrash. Algunos pronuncian Rambrash, ¿sí o no? Rambrash. Pero no existe pues la B. Entonces quítale esa B. Ramrash, nada más. Gewa, Gewa. También han escrito Gewa. Gewa. Gewa, Gewa, no es Kiwa, es Gewa, siempre el sonido, Gewa. Ah, ¿y por qué me están escribiendo con E todavía? A ver, quiero jalar su oreja a todos, los que están escribiendo con E. Ring, ring, también. Rutushach, Gewa, ajá, Gewa. Bien, Gewa. Miren, acá hemos puesto esto, ¿ven? El sonido G se escribe así nada más. Y esto también suena pues como G. ¿Ve? Entonces por eso solamente QI o GI. ¿Ve? Gewa. Paraksha. 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 No es paraksha, es paraksha. Ajá, muy bien. Claro, no es paraksha, es paraksha. Paraksha. Ujú. Claro, ¿ve? Paraksha, paraksha. Bien. Ahora vamos, seguimos. Oksha, oksha, oksha. Yolanda, es oksha, oksha. Vuelvo a escribir. Karen, vuelvo a escribir. Honor, vuelvo a escribir. Oksha. Es ok, no es ok, es oksha, oksha, oksha. No es oka, es oksha, oksha. Ya, ¿cuál sería su sinónimo de oksha? A ver, ¿cuál sería el sinónimo de oksha? Escríbanlo, por favor. Pero en quechua, pues en quechua, en quechua. Su equivalencia es paj, que es muy distinto. Muy bien, Luz, ichu. ¿Ve? Pero si somos más detallistas, el ichu es una variedad también de la paja, ¿ya? Pero es ichu. Bien, bien, bien. Oksha, ichu. Bien. Vamos ahora con muña, muña, muña. Exacto, muña. Mira, fíjense en el sonido muña, muña, muña. ¿Dónde está la mayor fuerza? En la mu, muña. Profe, ¿y por qué no me convoca la alargada? Porque es una palabra natural, pues, ¿no? No es que se estás prestando por refonalización, recuerden eso. Si es préstamo por refonalización, ahí sí, pues va muña. Acá es muña nada más, muña, así, nada más. ¿Ya? Paraksha. Ah, la pronunciación es parasha, pues, la pronunciación es parasha, es pronunciar, pero es paraksha, así se pronuncia. Así se escribe, paraksha, ¿ya? Bien, Ávila, bien, bien. Paiko, paiko. No se dice paigo, ¿no? Se dice paiko. Paiko,
Excelente. ¿Ve? Ya encontraron el secreto. Pero, Lida, ¿por qué me estás juntando dos vocales? Karen, Lida, ¿por qué me están juntando dos vocales? ¿Por qué estás utilizando la C, la O, Nelson? ¿Por qué hay dos vocales juntas, Nérida? Fíjate, dos vocales juntas nunca deben de estar. ¿Por qué me estás utilizando la C, la O, Fortu? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la O, Samsung? ¿Por qué la O? Paico. Ah, muy bien. Eso tienen que darse cuenta. ¿Por qué la C, Fortu? ¿La C existirá en el quechua? ¿Hay o no hay? Cancumanaco. No hay, no hay. Manancanchu. Entonces, ¿por quién se reemplaza? Ah, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Ishanka, Ishanka. Vamos con Ishanka, Ishanka, Ishanka. Ishanka. Ajá. Bien, bien. Así tienen que escribir todos los días, pues después mañana van a estar de nuevo con la misma historia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Bien. ¿Qué es Atush? Ayúdenme con Atush. ¿Qué es Atush? Así lo he escuchado. ¿Qué es Atush? Atush. No, no creo es que es Atoj. Es una planta. Atush. Atoj sí es animal. Pero Atush, eso es lo que escribe. Ajá, eso es lo que está. Atush. Debe ser una planta. No sé, uno de sus colegas lo escribió. Por eso lo considera ahí. Atush. Me ayudan, ¿ya? ¿Qué es Atush? Atush como tal. Atush. Ya, listo. Eso sí está bien escrito, ¿no? Pero no sé su equivalente de Atush, ¿ya? No sé su equivalente. Anamacay. Anamacay. ¿Qué es Anamacay? Ajá, vamos. Anamacay. Vamos escribiendo. Anamacay. Y hay algunas palabras que sí están escritas netamente en quechua, no, no necesariamente tenemos que traducir todavía al castellano, como en el caso de Anamacay, ¿ya? Como el caso de Anamacay. Bien, ¿ve? Así se escribe, correcto, ¿ve? Muy bien. Anamacay. Ah, mira, ve, interesante, es para preparar ají, ¿ve? Su equivalente en el castellano no hay, ¿sí o no? No hay, no hay. Entonces simplemente sería Anamacay, pues. O como le decimos en castellano a Anamacay. No hay, ¿verdad? No hay. Excelente. Gracias, Benjamín. Gracias, gracias. Hay algunas plantas que de verdad tenemos mucho por explorar y también se utiliza pues en nuestra alimentación diaria. Muchka. ¿Ya? Muchka, ¿qué sería? Muchka y marascanman muchka. Ah, mortero, claro, ¿no? Muchka sería mortero. Ya, muy bien. Excelente. Miren, nos hemos pasado explicándoles solo esta primera parte. Entonces, pese a ello, todavía estamos escribiendo un poquito mal, pero hemos ido mejorando bastante. Tenemos 10 minutos más y vamos a continuar con esto de aquí, ¿ya? Rapidito, esto sí rápido, por favor, ¿ya? Vamos todos en el chat, por favor. Todos con su teclado rapidito. Escribimos cuchi, todos cuchi. Muy bien. Ya ustedes deben escribir correcto, ya. Yo solamente voy a guiar nomás. Ya cuando hay bastante error, ahí sí vuelvo, ¿ya? Cuchi, excelente. Muy bien. Bien. Mishi, vamos con Mishi. Mishi, 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 Mishi. Ajá, muy bien. Excelente. Caballo, caballo, vamos con caballo. A ver, caballo, caballo, caballo. Bien, caballo. Ajá, por aquí me han escrito cómo está acá. Acá, si yo, por ejemplo, relación diría ca, ju, a, yu, no diría caballo. ¿Ve? Acá como está escrito,
diría cajuayu. Yo no digo cajuayu, digo caguayu. Algunos todavía me han escrito con la C. Eso es normal. Cuando vamos practicando nos vamos a ir olvidando ya. ¿Ya? Caguayu. Lo correcto sería lo que ustedes están escribiendo. Pues, ¿ya? Eso sería lo correcto. Por aquí lo voy a poner ya rapidito. Así. Eso sería lo correcto. Cuando hay bastantes dudas, yo lo escribo aquí. Si no, dejamos así, ¿ya? Vamos. Atoj. Atoj. Muy bien, Atoj. Excelente. Ah, por ahí todavía existe la O. Se nos va, no siempre se nos va. Después nos damos un cocachito con... Ah, también la G se nos va. La G no existe. ¿Ah? Muy bien, seguimos. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Profe, lo correcto sería pues de este modo, ¿no? Atoj. Ajá, eso sería la escritura correcta. Rachak, rachak. Escuchen el sonido. Rachak, rachak. Eso, muy bien. Rachak, rachak. No estoy diciendo rachaja, estoy diciendo rachak, rachak, rachak. Bien, 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 bien. ¿Qué cosa es rachak? ¿Qué cosa es rachak? Y mami rachak. Que es claro, pues, ¿no? Claro, claro. Luichu, vamos por Luichu, Luichu, Luichu. Sí, es general, en el quechua muchas veces es general esos términos. Luichu, Luichu. ¿A qué les dije? Un 90% esta letra Lu, el sonido Lu, suena, se escribe como yo, Luichu. Así, ¿ya? En algunos textos también está con L nomás también. Parece que es del ministerio, pero yo les recomiendo escribir así, ¿ah? Yuichu, así, Yuichu. ¿Qué cosa es Yuichu? ¿Qué es Yuichu? Incluso molestan a sus colegas, todavía, ¿no? Pucha, tienes cantidad de adornos como Yuichu, ¿no? Ya, eso es, pues ya, es una palabra quechua. Ya, muy bien. Kunish, vamos con Kunish. Kunish, Kunish, Kunish. Bien. Kunish. Kunish, Kunish. Excelente. ¿Ya? Kunish. Así, ¿ya? Kunish. Sakua, 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 Sakua. No los puedo creer. Muy bien, cierto, muy bien, cierto. No te puedo creer, Luz. Muy bien. Sakua. O sea, por gusto he explicado más de 10 minutos, quitando mi tiempo para que me sigan escribiendo igual. Sakua. Ah, muy bien. Sakua. Estándar, estándar, recuérdense. Sakua. Excelente. Sakua, Tsakua, Chakua. ¿Cuál es? Ah, Sakua, Tsakua, Chakua. Muy bien. Eso tienen que recordarse, pues, colegas. Ya, eso tienen que recordarse, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál era la estandarizada aquí? La estandarizada era Chacua, pues. Chacua, no se olviden. La estandarizada es Chacua. Así, ¿ya? Esa es la estandarizada. Dos vocales juntas, nunca, Yolanda, nunca, nunca, nunca. Ukush, ya está fácil, ukush. Ukush, ukush, ukush. Bien. Kakash, vamos con Kakash. Kakash. Umanta rikankiman Kakash gallupa uman rikoq, ¿no? No, es roguieshwalpapa uman rikojes, ¿no? Chaquinta rikankiman Kakash gallupa chakin rikoq, ¿no? Ah, Kakash. ¿Qué cosa es Kakash? Kakash es gallo, pues aunque la canción está mal, ¿verdad? Kakash. Chuspi. Chuspi, 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 chuspi. Chuspi ni para decir nada. Miren,
y escuchen la relación. ¿Ves? Ya lo están captando. Qué bueno. Arash. ¿Qué es Arash? Arash. Esto también me han dictado. Arash. Imami Arash. Yachachikoqkuna. Imami Arash. No, manami regetsu. Arash. Ah. Buena, Benjamín. Muy bien. Muy bien. Alim. Arash. Excelente. Hay cositas que tenemos que ir aprendiendo todos, ¿no? Tuku. Tuku. Bien, está bien escrito, ¿no? Escrito ya correcto. Muy bien. Vamos, Pishgu. Pishgu. Imami Pishgu. Ya, Pishgu. Bien. Ya no debe escapar nada. Pishgu. Bien. Alim. Whiskacha. Vizcacha. ¿Cómo le dicen a vizcacha? Hay otro término para decir a vizcacha. Vizcacha. Muy bien. Bien. La idea es que escriban. Ajá, muy bien. Piki. Wishcash, claro, wishcash. Muy bien. Vamos, Piki. Ajá, Piki. Bien. Allí. Muy bien. Excelente, allí, Kushiko. Piki, no es Piggy, es Piki. El sonido es Piki, no es Piggy. Si es Piggy, ahí sí sería con la G. Es Piki, no se olviden. Chanquis. Chanquis, bien. Chanquis. Muy bien. Taricaya. A ver, Taricaya. Excelente, muy bien, Taricaya. ¿Por qué con la C? Por ahí me están escribiendo con la C. Ajá, muy bien. Por acá que me han puesto Oksha ya hemos hecho, ¿no? Oksha ya hemos hecho. A ver, repetición, Oksha. Ya hemos hecho. Ramrash también ya está. Totora. ¿Cómo sería escrito en el quechua? Totora. Excelente. Muy bien. ¿Se dice Giswar o se dice Kiswar? Kiswar, ¿no? Kiswar. Vamos con Kiswar. Muy bien. Kiswar. Pero ¿por qué dos vocales juntas? Eso tienen que olvidarse. ¿Por qué dos vocales juntas? Kiswar. Muy bien. Alim. Kiswar. Bien, y acá esto sí lo voy a escribir, ¿ya? Porque algunos están Kiswar así, ¿ya? Kiswar. Bien. Shiraka. Muy bien, Shiraka. Vamos todos con Shiraka. Ajá, muy bien. Bueno, ya no están equivocando nadie. Qué alegría. Marco. Excelente. La O no existe en el quechua, colegas. Muy bien. Bien. Y por último, Ryan. O Sauco, tan lo dicen, ¿no? Ryan o Sauco. Bien, muy bien, excelente. Acá nos falta todavía un poquito. Ya hemos hecho Ramrash, ya está. Chilca, a ver todos por favor con Chilca. Esto ya está. Chilca, no chica, Chilca. Exacto, Chilca, muy bien. Bien. Allí, Kushiko.
Profe, puedes pronunciar Chilca, pero se escribe Chilca. Muy bien. Qué interesante. Muy bien, colegas. Me alegra, me alegra. Sacha, Sacha. Ahí está, ¿ves? Lo que decíamos, Hacha, Sacha. Esto está lo mismo, ¿no? Laya, ¿ya? No decimos Yaya, sino Laya. Es sí como tal. Laya, como suena, ¿ya? Laya. Bien, Laya. Ajá. Como suena. No hay la posibilidad de decir Yaya, sino Laya nada más. Muy bien. Ujú. Bien. Kasha, 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 Kasha. Ajá. Kasha, 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 Kasha. Bien. Cachu, 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 Cachu. Ujú. Cachu, Cachu. Muy bien. Cachu, Cachu. Y por último, Shiraka, que ya también hemos escrito anterior. Ujú. Shiraka, Cachu, Cachu, Shiraka. ¿Ven? Listo. Bueno, mira, yo les envié dos presentaciones ya, pero el tiempo nos ha quedado corto, ¿ve? No hemos terminado ni la presentación del día de ayer, ¿ve? No hemos, no hemos terminado, pero tenemos todavía tiempo suficiente para ir avanzando así, poco a poco. La intención es que todos avancemos poco a poco y así como hoy día, por ejemplo, hemos aprendido bastante y ya no tenemos, pues, dificultades y si los teníamos, las estamos superando, ¿ve? Entonces, esa es la idea del curso de escritura de Quechua Central. Esa es la idea. Muchos de ustedes quizás me dirán, pero profesor, yo quiero que ya tú nos enseñes cómo hacer un texto argumentativo. Es que no podemos hacer todavía eso si tú no tienes claro el proceso de la estandarización, cómo se escriben las grafías. Para todo vamos a tener el paso a paso. Cuando ya superamos esta parte, ya vienen otras actividades que nos van a ayudar a comprender un texto, que nos van a ayudar a producir un texto. Ya va a haber todas esas actividades. Así que por favor, no se me desesperen. Paso a paso vamos a avanzar. Esto les digo porque ya tengo una experiencia de muchos años capacitando, no es el primer año, no copio ninguna estrategia, por el contrario, voy creando, voy generando estrategias, voy buscando metodologías, estrategias técnicas para que un docente pueda aprender con facilidad. Esperando pues que hoy ha sido un aprendizaje muy fructífero, estimados colegas, yo me despido hasta el día sábado con los que están en preparación y bueno, nos encontramos el día martes a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, con los colegas que quieren aprender quechua desde básico, ¿ya? Completamente gratuito. No van a pagar nada por los 2 meses para lo que es quechua básico. Ya pasan la voz a sus colegas, los que tienen ganas de aprender, compártanlo, agréganlo en el grupo porque todos pueden agregar. Y si ven algún número desconocido, por ejemplo, no vayan a dar ningún código, ¿ya? Hay algunos infiltrados en los grupos, ingresan pues a los grupos y luego te dicen, mira, el grupo educativo Ñaupac te está enviando una solicitud para que actualicen su grupo y por lo tanto tú me tienes que dar el código. Eso es los delincuentes cibernéticos, se les conoce a ellos, ¿ya? Entonces, ellos, estimados colegas, te piden el código para que te hackeen tu WhatsApp. Nosotros nunca vamos a pedir ningún código en ninguno de nuestros grupos. No vamos a pedir. Entonces, nunca den su código de WhatsApp, de Messenger, porque los van a hackear. Entonces, estimados colegas, les espero el día martes, esperando pues que este aprendizaje ha sido fructífero, kai chomi noga usharko, kai yachakuininchita. Paquila la palaikiwan, kushi kushi lami usharko. A los que no se han inscrito todavía, les invito a inscribirse. Tenemos todavía la oportunidad hasta el próximo viernes. El día sábado solamente trabajamos con nuestros colegas que están en el grupo de preparación de lenguas originarias. Cuídense mucho, un abrazo, ahí la palaikiwan. Paqui.